Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor y, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Tu palabra dice que todos los días tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres grande, maravilloso, altísimo. Dice tu palabra que tú eres el Dios altísimo. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la alfa y el omega. Que tú eres el principio y el fin de todas las cosas, Señor. Que tú eres el cordero que fue inmolado. Y que pagaste el precio que ninguna persona ha podido pagar. Tu palabra dice que tú eres la única verdad. Y que todas las demás verdades que hay en el mundo son relativas. Porque solamente hay una verdad absoluta, Señor. Y ese eres tú. Jesús de Nazaret, eres la única vida, el único camino para la salvación, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por este día. Y, Señor, nos cubrimos con la sangre y nos lavamos con la sangre poderosa de Jesucristo. Nos ponemos hoy en esta noche, Señor, la armadura de Dios. Nos armamos con esa armadura que dice tu palabra. Para que sea, Señor, para que seamos protegidos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo, Señor, tu siervo, yo me someto a ti, Señor. Pasa carbón encendido sobre mis labios. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Pues el tema de hoy se va a llamar la música y los símbolos. No sé si tengamos tiempo para hacer los símbolos. Pero creo que esta clase trata de algo importante. Es un tema que no le hemos tomado en mucho tiempo. Los símbolos también, tiene tiempo que no lo hacemos. Y creo que es importante que la iglesia esté preparada y lista. Amén. Porque es necesario que todos nosotros que estamos en el cristianismo sepamos qué estamos escuchando, qué están escuchando nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos, qué símbolos traen a sus casas, a nuestras casas, a sus casas, qué traen colgados, qué playeras usan. Puede uno decir, es que eso es legalismo. No, no es legalismo. Es simplemente tienes que estar sensible a lo que está alrededor. La palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo: yo los envío en medio de lobos. Es lo que dijo él. Así que todo este mundo está lleno de lobos, rapaces, como dice su palabra, que no perdonarán al rebaño. Así que esto es importante porque de esta forma sabemos a quién nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a alguien invisible. Nos estamos enfrentando a alguien que no podemos ver físicamente. ¿Cierto? Lucifer, Dios no lo hizo el diablo. Él se hizo solo. Él se hizo el diablo y él se hizo el Satanás. Su nombre era Lucifer. Así que nuestro contrincante, dice su enemigo, el diablo, es nuestro enemigo. Por eso cuando decimos el enemigo, quiere decir que estamos hablando de él, del diablo, Satanás, el acusador, el que está acusando a nuestros hermanos, el que diario te acusa, el que te pone ideas en la mente, ideas de suicidio, ideas de muerte, ideas de odio, de resentimiento. Todas estas ideas no vienen de nadie más, vienen de Satanás. Así que por medio de esta palabra que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Antes
antes de empezar a leer, nada más un poquito de trasfondo a lo que vamos a hablar. La música es simplemente la música es transmitida por medio de ondas de energía, así como la luz. Se ha comprobado científicamente que si tú pones música que hable malas razones o que diga cosas en contra de las personas, en contra de Dios, cerca de los animales, cerca de las plantas, cerca de cualquier tipo de ambiente, va a atraer espíritus malignos. Por eso es importante que en tu casa, en la iglesia o en cualquier lugar donde estés, principalmente tus casas, que tú tienes control de lo que entra y de lo que sale, es necesario que tengas música cristiana, que hablen de Dios, que hablen de Jesucristo. Amén. Que no hablen de que se fue con la otra y que estoy deprimido, que el divorcio, que todas estas cosas traen espíritus a tu casa. Sin que tú te des cuenta, dejas entrar, abres la puerta y órale, se meten todos, hasta la cocina, como decimos. Entonces es importante que cuando nosotros usemos la música, la usemos para ambientizar un ambiente espiritual, pero que esté llena de la presencia de Dios. Amén. Así que la música es muy importante. Tú vas a cualquier centro comercial y vas a ver que en cualquier centro comercial tienen música. Esa música motiva a la gente a comprar. Vas a divertirte o vas a cualquier tipo de lugar que tú vayas, si te das cuenta, ponen música de ambiente. ¿Por qué? Porque la psicología ha encontrado que es un modo de incitar a la gente a comprar, a beber, a hacer muchas cosas. La música es muy poderosa. Así que la música nos influencia en muchas maneras. Mentalmente, espiritualmente también y físicamente. Así que vamos a leer este pasaje bíblico. Dice, capítulo 16, 14, ¿lo tiene? Amén. Amén. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. A ver, ¿cómo que el Señor le mandó un espíritu maligno? Cualquier persona que lea este versículo no cristiano va a pensar que el Dios al que nosotros servimos es un Dios malo. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso envíe un espíritu maligno? Es una incongruencia, ¿no? Para la razón es imposible, dices, ¿cómo es? Vemos versículos antes, ¿qué es lo que hizo Saúl? Él era el ungido de Dios. Dios lo escogió a él para ser rey. Fue el primer rey de Israel. Fue el ungido de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con él? Dios le da mandato. Dios le dice que no haga eso mediante el profeta Samuel. Samuel fue y le dice a Saúl, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas aquello. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Hace todo lo contrario. La desobediencia tiene un precio. Tiene un precio. Así que cuando Saúl desobedece, Samuel viene de parte de Dios dándole un mensaje. Esto va a pasar. Pero él no se arrepiente. Entonces venimos el capítulo 16, 14, donde habla de que el Espíritu del Señor se apartó. Nos acordamos que en aquellos tiempos el Espíritu de Dios no moraba dentro de las personas. Solamente venía después de que la persona moría, se iba. Amén. Eso lo entendemos. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, viene el Espíritu a morar dentro de las personas. El Espíritu Santo nunca se vuelve a salir. Amén. Se vuelve si tú no tienes comunicación con Él, si tú no te disipulas, si tú no lees la palabra de Dios,
él empieza a entristecerse, él empieza a opacarse, opacarse, al punto de que ya no sabes qué hacer. Pierdes totalmente la brújula. Totalmente. Es como si fuera como dice en inglés, como tu GPS. Él es el que te dirige, pero si tú no tienes comunicación mediante la oración, porque esa es la única forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, orando, hablando con Dios. Pero mientras no hacemos esto, el espíritu lo vamos poco a poco sofocando. Pero no se sale. Bueno, esto es si la persona es salva. Si no es salva, nunca tuvo el Espíritu Santo. Amén. Así que dice, el espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganmelo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero. Sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, lo alimentó, un odre de vino y uno de cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó el servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado mucha buena impresión. En otras versiones dice, ha sido gracia delante de mis ojos. Cada vez que el espíritu de parte de Dios lo atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Este es un versículo sumamente impresionante. Si te das cuenta qué tanto poder tiene la música sobre las personas, qué tanto influye la música, las ondas en la persona. Así que vemos que Dios se aparta de Saúl y le envía él mismo un espíritu para atormentarlo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y eso pasa cuando una persona está en las filas de Dios, está por muchos años en las filas de Dios, pero de repente viene una desobediencia. Una desobediencia que no te hace retractar de tus actos. Ya no eres consciente, ya te vale, ya haces lo que se te da la gana. Entonces, en ese momento, Dios en 2 Tesalonicenses 2 dice que Dios mismo les manda un espíritu engañoso para que sean engañados en su propia mentira, en su propia cosa que ellos tienen. Dios mismo les engaña, los hace creer lo que están haciendo. Entonces, por eso la persona, tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona estuvo en la iglesia sus 3, 5 o 10 años en la iglesia y luego de repente se va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y después te lo encuentras después de varios días o varios meses y anda en la borrachera, o anda con las prostitutas, o anda en los bares, o anda de parrandero. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella nunca regresó?
porque esa persona simplemente nunca recibió la salvación. La palabra de Dios dice en Juan que era de nosotros. Si hubiera sido de nosotros, hubiera permanecido nosotros. Pero como no era de nosotros, se fue y ya nunca regresó. Así que nos damos cuenta de que muchas personas que hemos visto que entran dentro de las filas del cristianismo, pasan 2 o 3 años y 5 años y se van. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó con esa persona? Si se veía bien motivada, yo lo vi cuando recibió a Jesucristo, estuvo llorando, estuvo aquí, hemos visto, yo mismo y nosotros hemos sido testigos de personas que están llorando aquí en esta banca y diciendo, sí, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, y luego de repente ya no están. ¿Qué pasó? Como decimos allá, ¿no? En nuestros países tenía puras lágrimas de cocodrilo, era una falacia, era mentiras lo que él estaba diciendo. Porque solamente el tiempo se encargó de que esa persona se fuera. Y vemos lo que pasa aquí con Saúl. Saúl después de su desobediencia no sabe qué hacer. Un consejero de él le dice, ¿sabes qué? Mira, yo conozco un muchacho que yo sé que Dios está con él. Él tocando la arpa, si viene el espíritu maligno, él va a tocar la arpa y lo va a alejar. Va a hacer que se vaya el espíritu maligno. A esta consecuencia del espíritu maligno que lo estaba atormentando a Saúl, él estaba sintiendo un espíritu de persecución. Porque vemos en otros pasajes que Saúl lo intenta matar y él siguiendo tocando la arpa. Pero David sabía que había algo dentro de Saúl que lo estaba atormentando. Él sentía una persecución. Él sabe, es lo que le dice la psicología, le dicen la paranoia. La paranoia es una influencia que hace que una persona sienta persecución, sienta que las personas lo quieren atacar. En todo momento, las personas que sufren de paranoia son personas que para todo, no puedes, es que ¿viste cómo vio esa persona? No, a mí se me hace que yo le caigo mal. Y empieza a decir, y empieza esa persona a decir muchas cosas incoherentes. Ya no está bien de sí. La psicología le llama a problemas mentales. La Biblia le dice espirituales. Tiene problemas espirituales. Es un espíritu que lo está atormentando. La paranoia es lo que es, persecución. Inclusive hay una droga que se llama el éxtasis o las tachas, como les dicen allá. Esa droga, cuando los jóvenes la consumen, sienten persecución, sienten que se le está subiendo los animales, sienten que alguien los va a matar, sienten que la persona que está durmiendo con él o sus amigos o sus propios padres, sienten que sus padres los van a matar. Entonces, ¿qué es lo que hace el joven? Los mata primero a ellos. Porque sufre de paranoia. Porque es lo que está diciendo aquí. Un espíritu maligno lo ha poseído. Lo ha poseído. Ese espíritu maligno lo está atormentando de día y de noche. Así que vamos a ver otro pasaje para dar más refuerzo a Deuteronomio 28, 64. Deuteronomio 28, 64. Aquí está hablando de lo que es la desobediencia. El Señor te dispersará entre todas las naciones de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar, y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás constante en zozobra.
o en persecución o en temor, lleno de terror y que nunca seguro de tu vida. Debido a las visiones que tendrás, al terror se apoderará de ti. Dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche, si tan solo fuera de día. Esas son las consecuencias de una persona que padece de depresión, de paranoia, de psicosis, todo ese tipo de problemas mentales que nosotros le decimos espirituales. Una persona que no puede dormir, que no haya que hacer, y se levanta y se acuesta y se vuelve a levantar y se toma unos Aquanil o unos Prozacs o pastillas tranquilizantes, y está todo el día y se está mordiendo las uñas y está todo el tiempo, no sabe qué hacer, tantito se hace panic, se espanta, tiene terror. Todas estas cosas llega a una persona, y es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Cuando tú hagas desobediencia, a donde quiera que tú te vayas, ya sea aquí o en México o en donde tú seas, ese espíritu siempre va a estar atormentándote, siempre va a estar atacándote. Y tú dirás, bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y eso es parte de la desobediencia que Israel tuvo con su Dios. Dijo, donde tú vayas, esto te va a pasar. ¿Por qué? Porque te has apartado de mi camino. La palabra de Dios dice que sin Él nada podremos hacer. Si tú eres cristiano, y la persona que me ve en el internet, si tú eres cristiano, la palabra de Dios dice, sin mí nada podrás hacer. Nada. En la carta a Pedro, dice en la carta de Pedro que, Señor, gracias. Vamos a seguir. Me voy a acordar. Vamos a Filipenses 4:6. Aquí en Filipenses, más bien en Filipenses 4:7, aquí dice después de que, porque cuando una persona está en este estado de impaciencia, de temor, con todo este tipo de cosas que le están aconteciendo, entonces vamos al libro de Filipenses, y aquí dice que ahí está una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que solamente Jesucristo te puede dar. Es la única paz que tenemos. Es la única paz que tenemos. Jesús es nuestra única paz. Y Filipenses 4:7 dice ese. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. ¿Lo tenías en la pantalla? I'm trying. It's not ¿Puedo coming traducir el 6? Porque la aplicación que está usando, Ok. it's amazing. Nancy, can you translate it? It said, don't worry about anything. No se preocupen por nada. Instead, En lugar, pray about everything. oren sobre todas las cosas. Tell God what you need Dile a Dios lo que necesitas and thank Him for all He has done. y dale gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Esa es una expansión del verso 6. Amén. Ahí lo tiene, pastor. ¿Lo tienes en inglés? It's in the English up there? Yeah. How did it come up in English? So, Oh, I'm doing really well tonight. ok, y luego Pastor Ness. estamos 1 Corintios 10:23. It keeps, every time the screen shows up there and I see, this one shuts off. That's why I have to shut that off. Okay. Un momento. Ahorita nos esperamos con 10:23. ¿Cuál? ¿Tienes Filipenses? Nueva traducción. No, sí está, viviente. ya lo leímos, Filipenses 4:6 y 7. Vamos con de Corintios. Primero Corintios 10:26. Eso lo vamos a esperar ahí. Esperamos ahí. ¿Cuál? En 1 Corintios 10:23 nos esperamos. Okay.
Pero ¿cuál traducción está usando, pastor? La Nueva nueva versión versión internacional, esa es la que No. tengo en mi Biblia. Entonces, la música, lo que viene con todo esto, es que influencia demasiado. Somos seres que podemos cautivar cualquier tipo de energía. En Efesios 2 dice que Satanás o el diablo opera. Opera, la palabra opera en el griego significa energios, que significa energía. Simplemente quiere decir que todo lo que se mueve en energía lo puede controlar él. Ya sea internet y ya sea la luz, Satanás es tan poderoso. Después de Jesucristo, Lucifer es la otro ser que es súper inteligente, súper poderoso, aparte de Jesucristo. Y él puede hacer que se prenda la luz, que se apague, que se te aparezca un chivo allá afuera o un perro que te esté ladrando. Puede hacer muchas cosas para que te dé temor, para que te dé terror. Él puede cerrar las puertas, él puede apagar el radio, puede prender el radio, puede apagar la televisión. Todo lo que se mueve con energía lo puede hacer él. Inclusive se puede meter también, como lo hemos visto en el pasaje donde Jesús se encuentra con el Gadareno, que esta persona, ¿cuántos demonios tenía? Tenía una legión que viene siendo 6,000. 6,000 demonios en una persona. Entonces cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No dijo, ¿cómo se llaman? Dijo, ¿cómo te llamas? Le preguntó a uno porque quiere decir que como Satanás está bien organizado, le preguntó a uno, porque uno estaba encargado del resto. ¿O cómo te llamas? Me llamo Legión. Somos 6,000. Y en esa persona, esa persona que tenía 6,000 demonios, tenía una fuerza. Dice que las personas lo podían agarrar con grilletes o cadenas y las podía romper. Le cambiaba la voz, o sea, tenían control de las cuerdas vocales, tenían control de sus músculos, tenían control de su cerebro, tenían control de sus ojos, de su boca, de todo tenían control. Así que, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Cómo es posible que se le hayan metido 6,000? Así que, también como dice la palabra, ¿no? De que si una persona dice, bueno, yo ya no quiero regresar al pecado donde yo estaba. Pero si la persona vuelve a pecar, dice que van a venir 7 más depravados, más el que se fue, o sea, 8. Entonces es peligrosísimo que después de que uno se arrepiente de sus pecados y dices, bueno, ya no quiero tomar, ya no me quiero drogar, ya no quiero hacer adulterio y todas estas cosas que son producto de la carne, y cuando tú dices eso, ya no quiero, pero lo volvemos a hacer, entonces nosotros le estamos abriendo la puerta o a 6,000 demonios o a 7 más el que se fue. Así que tenemos que estar bien precavidos en este tipo de cosas. Dios no está jugando a la iglesia y Satanás mucho menos. Y vemos también otro pasaje que Satanás o el diablo, cuando Jesús fue a la sinagoga, los primeros el demonio estaba en la sinagoga. No estaban en los prostíbulos, ni no estaban en los bares, no estaban en ninguna otra parte. Estaban dentro de donde se enseñaba la palabra. Y los primeros que reconocieron a Jesús fueron los demonios. Le dijeron, ¿qué quieres con nosotros? Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el hijo de David. Tú eres el hijo de Dios. Y le dijo, cállense. Y ellos dijeron, has venido antes de tiempo. No nos mandes al abismo. Entonces sabemos que por estas referencias que tenemos bíblicas, sabemos que Satanás puede hacer muchas cosas.
Puede ser muchas cosas y puede energetizar cualquier cosa. Y una de las cosas que energetiza mucho es la música. Amén. Así que Él tiene control de muchas cosas. Pero mientras nosotros, esto es bien importante, mientras nosotros sigamos en el vallado, en la protección de Dios, nada nos va a poder hacer daño. Amén. Yes, Dice en Santiago, dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, el problema no es que el diablo no es ateo, el diablo también cree en Dios. Él no es ateo, él también cree, pero él sí tiembla. O sea, él le tiemblan las piernas, porque él sabe que quién es el que tiene el control. Vemos en el libro de Job también, ¿verdad? Que vio Job, no, este es bien justo, él está haciendo muchas cosas para Dios, él está bien enfocado en las cosas de Dios, está bien metido con Dios. Entonces dice la palabra que él fue y dijo, Señor, o Dios, y le dijo al Señor, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer. La tierra. O sea, ahí nos está diciendo que Satanás no es omnisciente, ¿ok? No como Dios. Dice que él está recorriendo la tierra, él va de estado en estado, va caminando, o se va en microbús, o se va en carro, porque es lo que hace. O vuela, o lo que sea. La cosa que él tiene este control, pero Dios le da permiso al diablo de atacarnos. Mientras y cuando nosotros estemos en la cobertura de Dios, y como dice en el Salmo 91, que bajo sus alas nosotros estamos seguros. Amén. Bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, nada nos va a poder hacer daño, mientras estemos dentro de la cobertura de Dios. Si tú te sales de la cobertura de Dios, como decimos nosotros en el barrio, chiquita y no te la acabas. No te la vas a acabar. Porque Él va a venir con toda su furia a destruirte a ti y a toda tu familia. La palabra de Dios dice que Él es el destructor por naturaleza. Por naturaleza es destructor. Él va a venir a atacarte, va a venir a atacarte a ti, a tus hijos, a toda tu descendencia. Si tú te sales del camino de Dios, y esto no quiero que se tome como que es una sentencia, no, porque sabemos que vamos caminando y tropezamos, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero una cosa sí tenemos que estar seguros, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y que nosotros somos responsables de nuestros actos. Todo lo que hagamos tiene un precio. El adulterio tiene un precio, el pecado tiene un precio, la desobediencia tiene un precio. Así que mientras nosotros sigamos caminando con Él, dice el salmista, no temeré aunque vaya por valle de muerte. No temeré. Así que hermano, no temas, porque Dios está contigo, y mientras estés en el vallado de Dios, nada te va a poder pasar. Amén. Pero si tú te sales, si nosotros nos salimos, entonces Dios le da el permiso legal a Satanás de atacar a tus hijos, de atacar a tu esposa, de atacar a tu esposo, de atacar a todo aquel que se quiera salir de la cobertura de Dios. Amén. Y le tenemos que dar gracias a Dios también por nuestros líderes, nuestros pastores, porque la palabra de Dios dice que ellos velan por nuestras almas. Ellos están constantemente orando para que la cobertura siga en nosotros. Amén. Es importante que nosotros, haciendo un pequeño paréntesis, esto es importante que nosotros sigamos orando por nuestros líderes, que tú sigas orando por tus pastores, o por tus líderes, por aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Ora por ellos, porque la palabra de Dios dice que los pastores son los que velan por las almas de sus ovejas. Amén. Así que sigan orando por ellos, porque por medio de ellos nosotros tenemos la cobertura de Dios. Amén.
Así que vamos a ver simplemente, vamos a poner Colosenses 3:16. Raiza, por favor. Estos versículos van a ser 1, 2, 3, 4, van a ser 5 versículos, y estos versículos van a hablar acerca de la música. Y estos son los únicos 5 versículos que yo encontré, no encontré más acerca de que habla de cánticos, himnos espirituales, salmos. Nancy, Bueno, si tienen el que hay encontrado Colosenses 3:16. yo lo, Sí, ok. lo va a prender. Every time I turn it on, it shuts off over here. A ver, Rosa, búsqueme Efesios 5:19. No, I can't see it. Yo tengo Colosenses 3:16, ¿qué es que lo lea? Ok, Yo lo tengo. ok. Léalo, ahorita lo leemos aquí en la pantalla. 3:16. Sí. Can we see it? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Where are we at? 3:16. Ok. Con gratitud de corazón. Vamos a terminar el versículo. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. O sea, aquí nos está diciendo, igual que cuando nosotros vengamos a la congregación, dice que nos exhortemos, que nos animemos unos a otros y que cantemos juntos, que es lo que hacemos cada domingo, cantemos himnos, salmos y cantos espirituales. ¿Ok? Entonces aquí también, bueno, vamos a ver la palabra salmo, que viene siendo que salmo es el que David escribió casi todos los salmos, y la palabra salmos en el hebreo significa cantante, o el que canta, o cantos. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia, cantamos salmos. Por ejemplo, aunque vaya por valle de sombra, no temeré, y todas estas cosas, estos son salmos. Y muchos cantantes que nosotros conocemos tienen estas canciones, estos himnos, estas salmos. Y entonces esto es importante para la edificación también del cuerpo de Dios, del cuerpo de Jesucristo. Efesios 5:19, ¿quién lo encontró? Efesios 5:19. Sí, Dice, 5:19. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Igual lo mismo, lo que está diciendo la carta a los Colosenses, lo está diciendo también la carta a los Efesios. Y esto es importante. Estas cartas fueron escritas en diferentes tiempos, no fueron así salteadas. Lo que estoy tratando de decir es que el Espíritu Santo se encargó de poner las cosas juntas, de que todo coincidiera con una y con otra. Amén. Así que también el libro de los Efesios, a la carta que Pablo le escribe a ellos, les dice lo mismo: hagan esto, Amén. hagan aquello. Amén, porque él era el que los estaba exhortando. Amén. 1 Corintios 14:15. Nancy, por favor. What era? 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. With understanding. Entonces, cuando nosotros también cantamos, tenemos que cantar también con el entendimiento. O sea, aquí el entendimiento se traduce como que tenga significado con tus palabras. ¿Me explico? Que no sea una repetidora. Que no sea tampoco una repetidora, pero que también cuando dice que cuando cantes,
Cuando hables, que hables con el entendimiento, para que los demás hermanos que están te entiendan lo que estás diciendo o te entiendan lo que estás hablando. Amén. Así que esto es importante también, no entrar como en un tipo trance y decir barbaridades. O sea, hay que también exhortar, pero con el entendimiento, que estemos enfocados, que no nos vayamos hasta el séptimo cielo, hasta el tercer cielo. Tenemos que cantar con el entendimiento, saber y reconocer qué está pasando en nuestro lugar. Que alguien nos está manifestando por allá o que se están tirando al suelo, y eso es lo que pasaba con la iglesia. Por eso Pablo en la iglesia de Corintios, que fue la iglesia más carnal, por eso él escribió todo un capítulo completo acerca de esto. El capítulo 13 también habla de eso y el capítulo 14. Así que Pablo les exhorta a ellos que por favor, hermanos, cuando canten con el entendimiento. Hay que cantar espiritualmente, pero hay que cantar con el entendimiento. Así que esa es una exhortación también que se nos hace a nosotros, que cuando cantemos y exhortemos y hablemos con el entendimiento. Amén. Santiago 5:13, ya para la última. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué dice? ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Amén. Eso es importantísimo. Que cuando uno esté afligido, dice, cuando estés afligido, ¿qué dice? Ore. Ora. Y lo primero que hacemos a veces es, vas y te echas un trago de tequila. Bueno, un ejemplo, ¿no? I do. O vas y te fumas un churro de marihuana. O Oh. O le grita a alguien. O le grita a alguien. O sea, en lugar de orar, vas y te quieres refugiar en algo que no tiene conocimiento o en alguien que no te va a dar identificación. Dice aquí, te exhorta Santiago, ora cuando estés triste, cuando estés afligido, ora. No te vayas y te encierras a tu cuarto 2, 3 días y no comes y haces un disparate. Dice, ora. La palabra de Dios dice que también, dice, medita en este libro de día y de noche. De día y de noche. Entonces, aquí también dice que, pero el que está alegre, que cante. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que estar alegres, ¿no? Por eso venimos también a la iglesia. Tenemos que venir con esta cara de que, ok, pues ya pasaron 6 días, ahora voy a dar todo lo que tengo en la iglesia, no para ser reconocido por mis hermanos, sino para que Dios vea que aunque pasé de lunes a sábado una tormentota, lo que me pasó, o que me caí, o que me rompieron la maceta, o que me cayó un ladrillo en la cabeza, o que cualquier cosa, ¿no? Pero ya cuando yo vengo el domingo, yo tengo que venir alegre. Amén. Porque dice la palabra en el Éxodo 20, en los 10 mandamientos, en el cuarto, dice que en el día de reposo, que sea para Él. Que sea para Él. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo es nuestro reposo. No solamente el domingo, ¿verdad? Hay que descansar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Como un amigo que yo tengo que se volvió, vamos a decir, sabatista, ¿no? Entonces, debatiendo esto, le dije, y me preguntó a mí, pues, ¿qué día descansas? Le digo, pues, bueno, yo descanso todos los días. Dice, no, no es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Si dijo Jesús, vengan a mí los que estén cansados, y yo los haré descansar. Aquí la palabra descansar es el mismo significado que está hablando del Shabbat, el descanso, que está hablando de Éxodo 20. Así que yo le dije, pues yo descanso todos los días. No sé tú, pero yo tengo muchas broncas. Yo creo que no hay ninguna persona en este mundo que no tenga problemas. A menos de que tú ya seas un querubín. Si tú eres un querubín, pues a lo mejor no tienes problemas. ¿Qué es un querubín? Un querubín no. And angel. Angel. Oh. The,
Sherbet. Sherbet. Oh, sure. Yeah. A menos de que él seas un querubín, pues entonces ya no vas a tener problemas, ¿no? Entonces, vienes al descanso, vienes feliz, alaba a Dios, alábalo. Amén. Amén. Y ya nada más para terminar este estudio de la música, no sé si me va a alcanzar para los símbolos, pero ya nada más para dar un poco no sé cuántos de ustedes les he dicho que yo antes de que me conociera, la pastora me conoció y Mónica más o menos me conoció, yo no tenía cabello, yo usaba una mohawk, a mí me gustaba mucho el punk, no sé si se acuerda la pastora, Oh, yeah. yo no tenía cabello, yo me dejé nada más una raya aquí, yo me la paraba así, llegué a la barba Después larga, se cansó de eso y se la quitó toda. y entonces me la quité toda y hasta me hice una cortada acá acá afuera, ¿no? Tú eres Mr. Clean. Era yo malo. That was- he was- Bueno, he was there. bueno, a mí me gustaba mucho el punk. No sé cuántos de ustedes han escuchado el punk. El punk no de los 80s, el punk de los más recientes, de los 90s y de los 2000s. El punk del que yo me escuchaba es una música rápida, que le dicen speed o speed metal. Es una música que no entiendes de lo que está diciendo. No sé, tú no sabes si te la están refrescando, te están recordando el 10 de mayo, pero tú estás ahí, ¿no? Entonces, Esa música tienes que estar alto tienes que para estar poder entrar. para ponerte bien, pero yo tenía, la pastora cuando ella me conoció, yo tenía muchos CDs, pero casi todos los CDs que yo tenía eran de puro heavy metal, no tenía de otros, puro heavy metal, era puro heavy, Satánico. pura música satánica. También tenía música en español. Uno de mis artistas favoritos en español era Los Héroes del Silencio, un grupo español. Él me gustaba mucho. Yo me estaba inclinando mucho a él en cuanto a su filosofía. Él tiene una filosofía acerca de William Blake, de Oscar Wilde, estos dos escritores que estaban medios locos, de Friedrich Nietzsche, de Jean-Paul Sartre y otros escritores que eran ateos. Entonces yo me estaba inclinando mucho con él porque yo me identificaba mucho con su música. En uno de sus discos que a mí me gustó mucho, que se llamaba El Radical Sonora, cuando tú abres la portada decía: antes de que escuches este disco, hágase un carrizo o un cigarro de hashish, que viene siendo la sobra de la marihuana. Es hash. Y cuando se lo fume, dice ahí, cuando te lo fumes, súbale a todo volumen So you go deaf. para que puedas entrar. O sea, Got it. lo que trato de decir de que la música es tan influyente que si tú te pones en un momento de trance o de concentración, tú abres automáticamente la puerta a los espíritus para que entren. Of course. Yo nunca me fumé el cigarro de hashish, Well, thank goodness for that. pero no era necesario fumárselo, yo estaba más loco que una cabra. Así que no era necesario que yo me lo fumara, simplemente con encerrar mis ojos y escuchar la música alta, parece que como que las letras penetraban dentro de mí y hacían que mi propia mente viajara. Podías ver. Podía yo ver lo que él estaba diciendo. No voy a decir todas las palabras, pero muchas de esas canciones eran acerca de brincar una puerta hacia el otro lado, en parábolas. Él es Enrique Bunbury, que es el protagonista de esta banda, él tiene una forma de hablar en parábolas, que no le entiendes, simplemente los que están bien metidos saben lo que le está diciendo. Wow. Así que esos eran mis grupos, pero después mis primeros grupos en inglés, porque también me gustó mucho la música en inglés, fueron los Beatles. Todos conocemos aquí quién fue la banda de los Beatles. Y fueron los primeros que introdujeron la marihuana a los Estados Unidos. Fueron los primeros que empezaron con esta onda de los hippies y toda esta onda. Los que vivieron en aquellos tiempos se pueden recordar. Yo no viví en esa época, pero vi muchos videos. Well, eso vi es lo que dicen, pero muchas en realidad, biografías. it was all here already. Pero en esos años sabemos que John Lennon, que fue el protagonista de esta banda, sabemos que él dijo: nosotros somos más famosos de quién, que Jesucristo.
Ellos se dieron Ajá. su alma a A Satanás Satanás. para la fama. para- Pero fíjate que es interesante, esto es bien interesante. Ellos eran de Inglaterra, de Liverpool. Ellos cuando empezaron eran unos muchachos de entre 15 a 19 años. Ringo Starr era el más grande, de como unos 19 o 20 años. Entonces, esta banda empezaron muy muchachos, muy jóvenes, con canciones que tú dices, no, pues esto no tiene nada de satánico, Nothing. ¿no? There's nothing Entonces, satanic. pero el problema no fue eso, el problema no es el comienzo, el problema es el final, cómo termina. Vemos la vida de Elvis Presley también, ¿verdad? Que él empezó, su fundamento fue en la iglesia Yes, y gospel cantaba music. muchas canciones de gospel y todas estas cosas, ¿no? A mí nunca me gustó Elvis Presley porque se me hacía muy fresa, Ajá. pero sí escuchaba 2 o 3 canciones que estaban de moda, ¿no? Pero Really. para mí se me hacía así como muy fresón, ¿no? Eso son para los fresitas. Pero lo que trato de decir que Elvis Presley, que leí un poco de su biografía, no la sé toda, pero hay algo que a mí me impresionó mucho. Dice que una vez en un concierto, en sus comienzos, porque al final le dijeron que era el rey, ¿verdad? The King. Aquí no. The king of rock. Entonces unas muchachas se levantaron y dijeron, tú eres el rey. Y él dijo, no, yo no soy el rey es Jesucristo. Entonces él dijo eso, entonces todos se fueron así para atrás. Entonces la gente pensó, no, usted es bien cristiano. Pero el problema no es cómo empezó, el problema es cómo él terminó. Yep. A sus últimos días, que él murió como en los 70s, ¿no? Elvis Presley, en Las Vegas, 77. Nevada. Cuando él murió, antes de que él murió, ya un evangelista lo estaba, ¿cómo se dice? Ministrando. Preaching, yeah, ministering to him. Y él mismo le dijo a este evangelista, no recuerdo el nombre, le dijo, ¿sabes qué? La vera verdad, yo he vendido el alma al diablo. Y cuando dijo eso, en esa noche es cuando él dejó de existir. Se murió de una sobredosis de cocaína, que es lo que todos dicen. Así que muchas de estas personas, ídolos de la canción y todas estas cosas, comienzan bien, pero terminan mal, Porque quieren más. porque quieren la fama. ¿Qué es lo que ofreció Satanás a Jesucristo? Yo te doy el reino, te doy mujeres, te doy dinero, plata, dime qué quieres, yo te lo doy. Dijo, yo no quiero nada de eso. Yo nada más voy a hacer lo que a mí me dice mi Padre que haga. Pero como los humanos y la naturaleza pecaminosa del hombre, si el diablo viene y se lo ofrece, lo agarra. Así que yo me envolví en esta onda, en la música, me gustó mucho la música, la heavy metal, me gustó mucho. Aquí los anoté porque no me acuerdo de todos. A mí me gustaba mucho Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow, Blue Oyster Cult, Judas Priest, yo me acuerdo de Judas Priest, Oh, I recognize. Scorpions también de los años 80, My cuando goodness. empezó, en los años 80 cuando empezó la olada del heavy metal, no estaba en su pleno apogeo, hasta que llegó el grupo Metallica, que yo también lo fui a ver en concierto. El grupo Metallica no empezó en los 87 más o menos. Entonces todos estos grupos de esta época estaban afanados por el ocultismo, la violencia, el sexo, la muerte, la fantasía, el alcoholismo y la drogadicción y el amor, pero no el amor incondicional que nos ofrece Jesús. Es un amor que es solamente eros, que viene siendo un amor de pasión, de carne, de carnalidad. Así que después viene el metal extremo, que viene siendo ya a finales de los 80s, principios de los 90s, que es cuando a mí me empezó a gustar a mí Guns N' Roses, que muchos lo conocen. Me gustaba mucho Guns N' Roses, tenía muchos discos de ellos. Después yo dije, no, estos están todavía un poquito más fresas, un poquito más para arriba. Y a mí me empezó, ya me empezó a gustar los grupos de Pantera. Pantera es metal power, que le dice metal power. Me gustó el metal industrial, que le dice metal industrial. Me gustó el death metal. El death metal es lo máximo que tú puedes escuchar en el metal. El death metal nada más habla de cómo matar a las personas, de cómo suicidarte, de cómo quitarle la vida a los demás, de cómo ser incesto, de cómo violar
de cómo matar. Todas estas palabras se quedaron en mi mente cuando yo estaba joven. Así que Pero una cosa que debemos entender que gente que oye esa música, la mayoría no pone atención a lo que dicen las palabras. Se van a lo de la música, especialmente cuando no saben el lenguaje. Y es como se van hipnotizándose con ese ambiente. yo cuando escuchaba estas canciones, yo las traducía, porque a mí me gustaba, siempre me gustó la música en inglés, así que las canciones Guns N' Roses yo las traducía, usaban mis diccionarios y ya las traducía poco a poco, no sabía yo mucho, pero daba a entender lo que estaba esas diciendo. canciones, ¿tú sabías lo que Muchos de ellos decía? sí, muchos de ellos sí. Por ejemplo, uno de los grupos que a mí me gustó mucho era Slayer. Slayer I've heard of es that. uno de los grupos que el disco que a mí me gustó mucho que se llamaba Al Sur del Paraíso y la canción número 1 de ahí era El Fantasma de Muerte, así se llamaba, El Fantasma de Muerte. Y eso yo las cantaba porque yo siempre que compraba un disco venían todas las canciones, The words. las palabras. Entonces cuando él estaba cantando, pues yo las leía a mi entendimiento y también las traducía con diccionarios, así que más o menos entendía lo que ellos estaban diciendo, pero es la onda en lo que yo andaba, ¿me entienden? Y te mantienes según joven. Entonces, Muchas personas dicen, ay, a mí me gusta esto, me gusta el otro, para que digan que son jóvenes y no se creen like in. por ejemplo, yo cuando fui al concierto de Metallica en el 2000, bueno, eso fue antes de Cristo, no fue antes de Cristo. Cuando vino aquí al Gwinnett Arena y yo fui a verlos, todos los que veías eran puros señores de entre 40 y 50 años de edad. Yeah, porque yo tengo un compañero en el trabajo que tiene 50 y algo. Y yo cuando llegué ahí, no, puros chavalones. Yo, llegué, Yeah, yo tenía... es verdad. Yo tenía 23 años de edad y todos los que estaban ya al lado de mí y acá eran puros señores. Yeah, they Bien listen to sacados, that all ¿qué in the onda con service. estos rucos, no? O sea, como que no Nunca, no es, como que no. Y los cantantes que estaban ahí también más o menos están en la edad, porque ellos empezaron en los 87, 90, esa es la época. Así que el metal extremo que a mí me gustó mucho, eso era, ellos te hablan de la violencia, de la aniquilación, el suicidio y la Inquisición. La Inquisición viene siendo acerca de los cristianos. Pero algo bien importante y que caracteriza a estas bandas, y no solamente el metal, ¿verdad? Porque decimos, esos están bien satánicos. Muchos grupos que no son necesariamente heavy metal, siempre tienen en contra de alguien. ¿Y quién es? Jesús. Si te das cuenta, nunca, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Marilyn Manson, que yo tenía su disco, se llama Anticristo Superstar, y la canción que a mí me gustaba era mucho, El rock es muerte. Así se llamaba una de sus canciones. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Yo tenía el disco de él y cuando tú lo abres, está él crucificado y su disco se llama Anticristo Superstar. Él también creció en una iglesia. Y él también creció, esa es una historia, lo voy a contar rápido. Este muchacho, hasta salía en la televisión, un muchacho flaquito de lentes. Más o menos tenía que unos 10 años, ¿no? Cuando él empezó en la televisión. Iba a una iglesia bautista, era bautista. Pero él lo rechazaron. Cuenta su testimonio que él fue rechazado por la iglesia y él se sintió rechazado. Entonces, de ahí crea él un odio en contra del nombre de Jesús, en contra de Dios. Y entonces él crece. Ahora, el nombre de él es Marilyn Manson, Marilyn Monroe. ¿Y qué quiere decir esto? Marilyn se puso él porque fue inmoral, la inmoralidad. Y Manson era un asesino que mató a su esposa embarazada. Sí. Entonces él se puso Marilyn Manson, inmoral, y el asesino, con todas estas dos palabras. Entonces, él es uno de los enemigos más grandes que tienen los cristianos.
a todos los conciertos que él da. Yo nunca fui a uno de ellos, porque gracias a Dios yo fui y me salvé, y ya nunca fui a ninguno de esos conciertos. Pero él a todos sus conciertos escupe la Biblia, rompe la Biblia, le escupe sangre, La pizza. la pisa, hace todas esas cosas, ¿no? Y la gente, ¡ah! O sea, la gente aquí se le llama, este movimiento en la psicología le dicen, ¿por qué lo escribí? Histeria colectiva. O sea, quiere decir que si alguien grita, todo el mundo grita, porque es una histeria. Normalmente eso pasa en cualquier concierto. Pero bueno, el punto es de que esta histeria colectiva es contagiosa. Yeah. Es contagiosa en el ambiente que estés. Así que Marilyn Manson me gustaba mucho, tenía sus discos. Él vamos a usar para ahorrar un poco más de tiempo. En todos sus discos de él, el símbolo de él es un círculo con un rayo. Así. Ese es el símbolo de él. Todas sus portadas y todos sus discos tienen un círculo The lightning bolt. y con el rayo. AC/DC también. Yeah, AC/DC, that's AC/DC ese también. O too. sea, cuando tú veas este rayo, Satanás. significa Satanás, porque dice en Lucas 10:18, dijo Jesús, y yo veía a Satanás caer como un rayo. Yeah. Entonces, de ahí sacaron el rayo que viene significando Satanás. Así que cuando tú veas este rayo y este círculo, el círculo para nosotros es infinito. Yeah. Es infinito. Right. Ok. It's also Ahora, un infinito, ¿qué significa infinito? Never Es ending. un tiempo, Never ending. es un tiempo indefinido. Indefinido. Ahora, ¿Dios es infinito o Dios es eterno? Eternal. It's eternal. Exactamente, es eterno. El símbolo de Dios viene siendo el 8, ¿verdad? Que se forma en círculos dando vuelta, que significa eternidad. Entonces Dios es el número 8. Entonces el diablo usa este círculo en símbolo de condenación infinita. O sea, porque mismo Satanás sabe que algún día la persona va a morir. O se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Así que usa este círculo con el rayo, significando que Satanás cayó a la tierra. Así que ese es uno de los símbolos. El símbolo pentateútico, que viene siendo la estrella de 5 picos, que usa en los discos de Slayer, y muchos discos que yo me gustaban mucho, usan la estrella de 5 picos volteada, que viene siendo la cabra, o el chivo, como nosotros le decimos. Este tipo de símbolo, y también está enredado en un círculo. Oh, the pento. What's that called? Sí, The Star of Five. la estrella de 5 picos, no sé cómo le dicen. Sí, esa estrella, el pico, la que va así para abajo, es la estrella de Satanás. O sea, Ok, esa es la de David, The pencil Así. la de something. David es así. Right. la de Star David tiene is 6, la de different. David tiene 6 picos Right. y la del The diablo tiene pental, 5. what is it called? The pendulum, something like that it's called? No me acuerdo. Entonces, has a name. esta estrella va a ser muy significativa para todos los grupos, no solamente, como digo, no solamente para los grupos de heavy metal, pero para muchos grupos y para muchos cantantes que están ahora en Hollywood y que vemos en las televisiones, que los vemos con esta cara de santo, que no mata ni una mosca, que no mata quiebra ni un mosca. plato, No mata mosca. pero por dentro Yeah. están podridos. Así que, pero esto es como esta pregunta que le hicieron a Madonna, que Madonna fue uno de los personajes también de los 80s, que tenía crucifijos por todas partes, y le hicieron esta pregunta: oye, ¿a poco eres muy religiosa? ¿Por qué traes estos crucifijos? ¿Por qué? Y ella dijo: es que a mí me gusta tener hombres encuerados en mi cuerpo. Es lo que dijo ella. Que estos crucifijos, porque ya ves que los crucifijos que usan los católicos, está el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando ella usaba estos crucifijos en sus orejas y en su cuerpo, o en todo lo que usaba, cuando le hicieron esta pregunta, dijo: bueno, no soy religiosa, simplemente me gusta tener cuerpos de hombres en mi cuerpo. Entonces, no porque usan cruces significa que la persona es cristiana. Right. Es como también esa que se llama Tania, que usa la anca. That's bad.
Esa cruz es egipcia y eso es lo que viene siendo esos son los miembros los miembros reproductores masculino y femenino. Así que muchos de estos símbolos, y como yo digo, estos no simplemente que necesariamente sean heavy metal, pero otros personajes usan estas. Judas Priest, yo me acuerdo en sus discos, usaban una navaja de Gillette. ¿Esa cuál es la navaja Gillette? La blade, una blade para rasurarse, las que se usaban antes, Las cuadradas. las cuadradas. Entonces ellos en un disco se llama Judas Priest, tienen en la portada el La blade, hojilla. la navaja, que viene significando que tú eres, que a ti te gustan los hombres y que a ti te gustan las mujeres, bisexual. O sea, la navaja significa dos filos, hombre y mujer. Oh, goodness gracious. Entonces, todos estos y la gente no se da cuenta No, obviously que not. traen estas navajas o que traen, por ejemplo, la del Peace and Love, que salió también a finales de los 60s, Mhm. Y que ahorita nosotros están sabemos todos Que está también en la que es rueda. Jesús y que también está enredado en un círculo y que viene significando Jesús caído, la cruz quebrada. Los brazos quebrados. Así que, pero toda la gente y cristianos no, como digo, no es juzgando, simplemente que No nosotros saben, discernimos falta. que es falta de conocimiento, que estos símbolos, si tú los ves, no los compres, por favor, no los compres, no dejes que tus Permitas en hijos, tu casa. no los dejas que tus hijos los compren o que los traigan, porque para los niños es funny, porque trae las playeras con todos los símbolos de peace and love, O la con muchos calavera, colores, o calaveras y todas estas cosas, o esfinges. The skulls. Todas estas, hay muchas personas que usan muchos símbolos egipcios, de Ramsés o de las pirámides de Egipto, todas estas cosas que son sortilegios, que son amuletos, no los usen Hay por favor. muchos artistas ahorita utilizando la pirámide con el ojo. Ajá. Yeah, what's the deal with that? Es que es una secta que está entrando que se llama la Cabala. La Cabala es muy parecida a la nueva era. ¿Ok? La nueva era tiene que ver mucho, esa música también, yo tenía 2 discos de Enya era de New Age, me gustaba mucho, cuando a mí me las presentaron decía, no, esto me trae tranquilidad, en verdad, porque cuando tú lo escuchas dices, esto no tiene nada del diablo, o sea, esto no tiene nada de satánico, es un pianito y la... Es que esa es la cuestión, todo viene muy sutilmente, Todo pero hay es- un engaño detrás de todo, todo y la es- gente lo New Age. acepta. New Exacto. Age, lo usa mucho para meditation. Ujú. And Es- Meditación. O sea, tenemos que estar, por eso digo que este tema es importante para todos nosotros como Wow. cristianos y creyentes, que hay muchas cosas afuera que vemos en las, por ejemplo, ahorita está de moda mucho esta palabra que no sé cómo se dice en inglés, yo lo voy a decir en español como yo lo entiendo, coexistente o Ah, coexistente. Coexistente. Que viene siendo, la traducción en español es ecumenismo. Coexisting. Es un movimiento Pero no- ecuménico. El movimiento ecuménico Todas las lo religiones. trajo el Papa Juan Pablo II. Cuando él dijo, ¿sabes qué? Vámonos todos a reunir brujos, gurús, islámicos, cristianos. Vamos a unirnos todos en oración por la paz mundial. Oh, to coexist all in the O sea, same esta es unity. una... We need La- to all porque ellos están coexist. pasando en Lucas 17:21 donde dice que todos seamos uno. Ese es el versículo donde ellos están pasando. Entonces, es una herejía lo que están diciendo porque nunca va a haber paz mundial. Hasta que no venga Jesucristo y establezca su reino de 1000 años, entonces vamos a ver la paz. Pero mientras, no va a haber paz. Y como dice el Mateo 24, que los dolores apenas están empezando, las guerras, rumores de guerras, y todas estas cosas apenas están empezando, o sea que no va a haber ninguna paz mundial. Lo que nos manda Dios a interceder es por la paz de Jerusalén y donde tú vives. Señor, que la paz reine en Cami, Señor, en el nombre de Jesús. Esto es bíblico. Y dame fuerza para sobrepasar lo que viene. Así que todo esto que estamos teniendo es un entrenamiento. Así que
pongamos nuestros ojos fijos en Jesús, en la cruz, porque esa es la salvación. Amén. Cuando tú veas cruces volteadas, tú vas a un lugar donde tenga una cruz volteada, no entres, porque lo más seguro que sean del diablo. Así que en estas cosas vemos ahorita, se está intensificando muchas películas satánicas también. Ahorita está la Ouija y eso es muy Ahorita está la Ouija, yo me acuerdo que... Entonces todas estas cosas que aparentemente son inofensivas, son potencialmente peligrosas. Hay series completas que están saliendo ahorita. Entonces, que todas están estas cosas de mal. que están saliendo muchos programas de ciencia ficción, de que los hombres tienen poderes o que se convierten en animales, y todas estas cosas que son verdades bíblicas, porque lo está hablando en Apocalipsis también, que va a haber unas mutaciones, que van a salir seres con cara como de hombre, con pelo de mujer, con muchas cosas medias raras que tú dices, ¿y esto de dónde lo sacaron? Eso ni Steven Spielberg lo pudo imaginar, pero eso es lo que vio Juan. Así que todo lo que estamos viendo en la televisión, lo que están diciendo en el radio, muchas de estas cosas, el 100% no vienen de la Biblia. Así que hay que tener cuidado de qué es lo que vemos, primordialmente los hijos, porque son el plato preferido del diablo. Los hijos. ¿Qué música están escuchando? Pon atento, atiende qué música están escuchando tus hijos. ¿Qué música están escuchando? ¿Están escuchando heavy metal y no te estás dando cuenta? ¿A qué grupos están escuchando? ¿A Lady Gaga? ¿A Marilyn Manson? ¿Están escuchando estos grupos que están de moda? Y la famosa y el famoso grupo de, ya para finalizar, y el famoso grupo de Iron Maiden, que son de Inglaterra, me gustó mucho, y el disco que fue el número 1 en los años 80, el número de la bestia, así se llamaba el disco. El número de la bestia fue el número 1 en el top 40, quién sabe por cuántos meses. Entonces tú dices, bueno, este es el número de la bestia. Ahora, nada más para finalizar, el número que dice en Apocalipsis 13, acerca de este número, dijo Juan, el que tenga entendimiento, cuente, porque es número de hombre, el 666. Entonces, este número, si te das cuenta, mucha gente, ya ahorita, muchas personas ya se lo están tatuando. Allá, yo sé que en Puerto Rico hay una persona que dice que él es el anticristo y está marcando a todos sus seguidores con el 666. Así que, ya muchos, como dijo la Biblia, Jesús dijo en Mateo 24 también, van a venir muchos Cristos. Juan también dice, la primera vez que se menciona el anticristo, él dice, va a venir el anticristo, él va a venir y los va a engañar. No sean engañados por este número. Y el 666, porque hay mucha controversia, que si es una máquina, que es una computadora, que es un chip. Y ahorita están diciendo, no, pues que es o que es Obama, el anticristo, que es el rey Juan Carlos, o el Papa. Nada de eso. El 666, según los números, sabemos que en hebreo los números tienen un significado. Amén. ¿Quién sabe eso? Yes. Ok. Entonces, sabemos que el 3, ¿qué significa? Trinidad o divinidad, ¿verdad? ¿Qué significa el 5? La gracia de Dios. ¿Qué significa el 6? El número del hombre, porque en el 6º día fue creado el hombre, en Génesis. Entonces, el 7, ¿qué significa? Completud, porque en 7 días construyó todo y completó todo. Entonces, nosotros antes de recibir a Jesucristo, nosotros teníamos el número 6, porque éramos de hombre, carnal. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús,
recibimos el sello del Espíritu Santo y nos volvemos al número 7. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2 dice que en Cristo somos completos. No nos falta absolutamente nada. Cuando tú recibes a Jesús, recibes todo el paquete completo. Todo. Así que somos completos. Del 6 brincamos al 7. Porque somos ya completos en Él. Nunca vamos a ser nosotros el 8, porque el 8 le pertenece a Dios, que viene siendo el Espíritu Santo y Dios, la divinidad. Entonces, el 3 dice 666, ¿verdad? Entonces, es que son 666, son 3 números. Entonces, es el hombre, que viene siendo el 6, elevado a la potencia divina. ¿Me entendieron? 666 son 3 números, ¿verdad? El hombre elevado a la divinidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el anticristo es un personaje que va a querer ser alabado como un Dios. And that dude in Puerto Rico is not one. Hay otro señor que se llama Jesús de Miranda, que está en la ciudad de Miami y también dice estas cosas. Así que para todo hay seguidores. Para todo hay seguidores. Yo lo que quiero saber es que cuando venga Cristo, si van a clamar que yo soy el anticristo. Porque dice que va a haber el juicio. El juicio de Dios viene pronto. El juicio de Dios, y va a empezar. ¿Por quiénes va a empezar Dios a enjuiciar? ¿Por los del mundo o por los cristianos? Va a empezar por los de su casa. En Apocalipsis 2 dice que Jesús le dio un mandato a sus ángeles. Dijo, ¿sabes qué? Mándale a cada ángel, a cada iglesia, porque en 7 iglesias, una carta. Y solamente 2 de ellos no pasaron la prueba. Solamente 5. Jesús les invita o les exhorta al arrepentimiento, para que ellos se arrepientan. Pero eso es en el capítulo 2. O sea que el juicio viene primero a la iglesia y después a los impíos en el capítulo 20, donde dice el juicio final, y ahí es donde empieza todo lo que es el juicio, el último juicio. Así que los que tuvieron, como dice en Apocalipsis también, en el 13, que los que tengan la marca, okay, los que tengan la marca, los que no nieguen a Jesús, porque Dios mismo sabe quién tiene el sello del Espíritu Santo. Él sabe. Nadie lo sabe. Ahorita todos nos vemos, ¿verdad? Todos nos vemos, todos con cara del santo o de la Virgen o del que tú quieras, nos vemos, ¿va? Pero solamente Dios sabe quién tiene el sello del Espíritu Santo. Estamos infiltrados, como dice Juan, estamos infiltrados y tenemos entre todas las iglesias, tenemos cizaña y trigo. Así que no todos los que nos vemos aquí, nos vamos a ir. No todos los que estamos aquí somos cristianos, porque hay muchos, dice, que vienen infiltrados, muchos que son hijos del diablo y muchos que son hijos de Dios, ¿verdad? No todos son hijos de Dios y no todos son hijos del diablo. Así que, así ya sea una iglesia pequeña o una iglesia de 30,000 miembros, no tiene ningún significado. Así que Dios en los últimos días va a hacer el recorte cuando diga que Él va a sacar el remanente. Los que tengan el sello del Espíritu Santo, va a sacar, como dice, que va a sacar los del trigo, los va a poner en manojos y dice, échalos en mi granero. Y a la cizaña, a los que estuvieron todo el tiempo con su soberbia, a los que nunca se quisieron discipular, a los que nunca alabaron a Dios, los que todo el tiempo estaban nada más durmiendo, o los que nada más estaban haciendo muchas cosas que no tenían que, o calentando bancas. Eso va a decir el Señor, ¿sabes qué? Arranque la cizaña y échalas al fuego.
Entonces, pero nosotros no queremos estar en ese punto, queremos llegar al momento en que a mí me pregunten, ¿eres cristiano? Y yo diga, sí, o me cortan la cabeza, o me encarcelan, o me apedrean, porque esas son las causas. Si a Jesús lo hicieron y a Pablo se lo hicieron, ¿qué nos esperamos nosotros? Así que cuando nosotros cuando tú te sientas perseguido, ten por seguridad, hermano, que vas en buen camino. Si alguien te persigue porque tú eres cristiano o tú eres cristiana, vas por buen camino. Pero si a ti te da vergüenza decir yo soy cristiano, no tienes tus convicciones, el diablo ya te tiene en la bolsa, ya te tiene bien puesto, pero fue porque Dios te ha salido de la cobertura, como dijimos al principio. Así que espero que haya sido de bendición esto. Había más Amén. cosas, pero ya nos pasamos un poquito de la hora. Amén. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo entendieron? ¿No hay preguntas? Amén. Bueno, si nos ponemos de pie en unos minutos y tenemos tu rostro o levanten las manos para recibir la bendición. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú eres paciente, que tú eres tardo para la ira y que eres grande en misericordia, Dios. Padre Santo, así como tu siervo Abraham en Sodoma y Gomorra, que tú le dijiste, si yo hallo 50 justos, se salva toda la ciudad. Si hallo 40, si hallo 30, si hallo 10, mi ira no caerá sobre ellos. Pero Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos veas como justos, Señor. Así como Enoc, que tu palabra dice que él caminó contigo, Señor. Y él fue la primera persona que fue arrebatado por ti, Señor, porque él fue justo delante de tus ojos. Señor, queremos ser justos también, para que cuando sea el arrebatamiento, Señor, nosotros nos vayamos y nos reunamos contigo, Señor. Señor, esperamos el día y te pedimos que se haga justicia por todos aquellos que han muerto por causa del nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, que haríamos bien hacer caso. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos das gracia delante de los hombres. Gracias porque tú nos das favor en todo lo que hacemos, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros. Porque ahora no somos huérfanos, ahora somos hijos, llamados al sacerdocio, llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Amén. Amén.